si la remuneración económica que te da el club te lo permite, sí, pero normalmente no. A nivel general, a no ser que sea un club importante o tenga cierta capacidad para parte de su ingreso destinarlo al fútbol base, pues hay gente que sí, pero normalmente no. Sí, hoy en día la tecnología nos da un abanico muy grande de posibilidades y ya no hace falta solo ir al campo, que no deja de ser una parte fundamental e importante. Sino también la televisión, los vídeos, incluso los software informáticos que hay en internet, pues te permiten visualizar muchos más aspectos o muchas más veces el jugador en diferentes contextos. También datos estadísticos de ciertos jugadores. Ahora está muy de moda el Big Data, que relaciona diferentes parámetros a base de relacionar datos, de rendimiento del jugador durante los partidos. Pero bueno, al fin y al cabo lo más importante es el tener datos no te permite tener mayor acierto, sino la capacidad de analizar esos datos, de recopilarlos bien, de saber interpretarlos, de contextualizarlos, de llevarlos al contexto, a la situación de tu club. Sí, ahora con el tema de redes sociales, con el boom hay muchos jugadores que se ofrecen a representantes, a jugadores, a clubes, con vídeos y demás. Pero quizás lo más importante que te ofrecen las redes sociales es uno de los aspectos que hoy en día requieren una competencia quizás más relevante y que no se tenía en cuenta años atrás, pues el hecho de que no existían redes sociales, y los jugadores te pueden dar información mediante sus redes sociales de cómo piensan, de ciertas actitudes, ciertas relaciones que pueda establecerse con otras personas, y ha habido casos de jugadores que pues, a lo mejor nos han llegado a fichar o a firmar por una entidad porque no, digamos que no casa con la filosofía de esa entidad. Bueno, antes se veía el jugador que, bueno, pues a lo mejor destacaba un poquito más en su categoría o que solía meter más goles, se fijaba en este tipo de datos que muchas veces, bueno, nos pueden servir, pero que están un poco lejos de una vista a largo plazo. Y ahora, bueno, pues intentan fijarse más a lo mejor en condicionantes más relacionados con el juego y también teniendo en cuenta la madurez biológica del chico, del jugador. Bueno, más que tradicionalmente, ahora mismo en la actualidad sí que es verdad que por carencia y también por necesidades de la evolución del juego, que ahora se requieren a lo mejor defensas que tengan características un poquito más ofensivas, pues los laterales izquierdos o los jugadores de banda. También ahora los extremos que están un poquito volviendo, se están poniendo de moda, pues son jugadores que requieren unas capacidades porque hoy en día que son más difíciles de encontrar, como son esa proyección ofensiva o capacidades de desequilibrio 1 contra 1, etcétera, etcétera. Esto es un elemento importante porque tienes que, muchas veces una única valoración te lleva o te crea ciertos prejuicios o establecer ciertas etiquetas que puede ser muy perjudicial para establecer una valoración un poquito objetiva. Entonces tienes que verlo en diferentes contextos, incluso a lo mejor eso, conociendo a la familia, a los padres, a la situación que les rodea, incluso verlo entrenar. Hay que verlo en diferentes situaciones, incluso después cuando a lo mejor se decide un paso con el chico, pues se lleva a probar. Tienes que verlo en el contexto del club. Entonces, cuando tú tienes que, en un juego en el que influyen tantos factores y es tan complejo y los contextos marcan o determinan el rendimiento o la evolución, pues tienes que verlo en diferentes situaciones para poder determinar o tomar una decisión con mayor acierto. El principal quizás es el engaño del número de goles, el destacar en edades tan tempranas o incluso destacar en un momento determinado de su vida deportiva. Eso te puede llevar, principalmente son los factores para mí, te llevan al engaño. A partir de ahí, bueno, pues es una labor muy compleja porque
porque requiere de tantos factores que influyen en el desarrollo de un jugador, que incluso el no conocer a la familia, el no tener conocimiento de los problemas sociales y personales del chico te llevan o te pueden llevar no al fracaso, sino al no tener el acierto que tú preveías.